Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso Salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias, Nuestros barrios. Nuestros trabajos. nuestros proyectos. Nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Ya muy buenas noches, esto es el Bondi Informativo, estamos acá en www.antenanegratv.com.ar y por Canal 4 si es que está cerca de la zona del Parque Centenario, que sería Villa Crespo, Almagro, Caballito y demás. Estamos con Emiliano, esto es el Bondi Informativo. Las noticias que vamos a tener hoy vamos a ver lo que estuvo pasando en la semana, como por ejemplo que nos visitó el expresidente Uribe y los exiliados colombianos que viven acá en Argentina tienen algo que decir con respecto a eso. También estuvimos en la feria en apoyo al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología e Industria, que la semana pasada vinieron los trabajadores a explicar qué es lo que pasaba. Bueno, estuvimos ahí cubriendo esta feria. También estuvimos en la conferencia de prensa sobre el caso de Ledesma. Y vamos a pasar un video sobre qué es lo que pasa con los pueblos donde hay agrotóxicos. Son fumigados y cuáles son las consecuencias. ¿Y qué vamos a ver en la columna de Artículo 14 VIP? Vamos a estar viendo dos actividades que tuvieron lugar el miércoles. Por un lado, un festival en la Sala Alberdi. Un recital organizado por la Resistencia al Desalojo que tienen en ciernes. Y también otra actividad que se hizo frente a la sede de la Comuna 13 en Belgrano, que la organizaba la gente del Comedor de Barrancas de Belgrano para exigirle al gobierno que sea un espacio, una biblioteca pública que hay ahí a 2 cuadras para que funcione allí un taller de arte para niños y un apoyo escolar. Todo esto vamos a tener en el Bondi Informativo. Luego de unos separadores ya empezamos a hablar con personas, compañeros, amigos, hermanos colombianos que están viviendo acá en Argentina y que, bueno, la visita de Uribe no fue para nada agradable. Bueno, vamos a hablar de eso, por qué no es agradable y por qué ellos están viviendo acá. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular.
La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá en el bondi informativo, estamos con Wilmar y Juan, ellos viven acá en Argentina, son colombianos, son de una organización que se llama... Somos integrantes de la ECA, la Asamblea de Estudiantes Colombianos en la Argentina, y de la Marcha Patriótica Capítulo Argentina. La Marcha Patriótica, pues, para un poco contextualizar un poco lo que es la Marcha Patriótica, es un movimiento político y social que surge en Colombia en estos 2 últimos meses. La idea es donde articula a más de 1.700 organizaciones populares de base. La idea es la concesión de poder llegar al poder a través de la herramienta popular. ¿A nivel Colombia o a nivel Latinoamérica? No, Colombia, sino que desde aquí en Argentina o en otras partes del mundo habemos compañeros que pertenecíamos a agrupaciones u organizaciones que son las que componen la Marcha Patriótica en Colombia. Bien, entonces conforman la Marcha Patriótica del capítulo Argentina y son de la Asamblea de Estudiantes Colombianos acá en Argentina. Y bueno, esta semana estuvo Uribe, el expresidente de Colombia. Para contextualizar, ¿qué hizo Uribe durante 8 años estuvo en el poder? 8 años. ¿Qué personaje es este Uribe y qué políticas tuvo en Colombia hacia la población, a nivel económico, de derechos humanos? Uribe, la carrera política de Uribe empieza en los años 90, siendo director de la Aerocivil, que es el ente encargado de la concesión de los aeropuertos en Colombia. Siendo encargado de la Aerocivil en Colombia, se encargó de darle licencias a las avionetas del narcotráfico en ese momento del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, dándole las licencias de despegue para el transporte pues, de la cocaína pues, hacia el exterior. A ver, un poroto se puso. Aprobaba este tipo de cargamentos. Dentro de la lista que tenía la DEA, que es el departamento que se encarga de la investigación del narcotráfico de Estados Unidos, pero bueno, como sabemos que Estados Unidos es el policía del mundo, en este caso sería del mundo, Uribe antes de ser presidente aparecía como el número 82 entre los narcotraficantes más peligrosos de todo el mundo. Ajá. Y es bastante irónico cómo después se transforma en el principal aliado de la lucha contra el narcotráfico. Entre grandes comillas, de la lucha contra el narcotráfico que perpetraba precisamente Estados Unidos, sabiendo que ellos mismos lo habían catalogado como, o sea, dentro de las 100 personas más peligrosas del mundo. Somos casi 7.000 millones de personas y este personaje estaba entre las 100 personas más peligrosas del mundo. O sea, como para que dimensionemos un poco de qué se trata este señor. Si quieres, Wilmar, seguir. Una cosita, pregunta. La población colombiana, ¿este dato lo tienen, lo conocen? ¿O es como, se puede llegar a que sea un mito para la gente? ¿O lo saben, no lo saben? No. Estos datos no lo conoce en su mayoría la sociedad colombiana, pues se tergiversa la información. Y más que los medios de comunicación en Colombia, pues pertenecen a 2 de las grandes familias que son los Ardila Lule y los Santo Domingo, que son los dueños de prácticamente pues de todo el conglomerado periodístico de Colombia. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosa más tiene en su currículum Uribe? Si eres Uribe, yo creo que cuando empieza a ejercer la carrera política más álgida es cuando se convierte en gobernador del departamento de Antioquia.
para entenderle, los departamentos en Colombia sería acá como lo equivalente en cuanto a la organización política a las provincias. Claro. El departamento de Antioquia es el departamento que es como el foco productivo de Colombia, es donde están la mayoría de empresas textiles, las plantaciones de plátano en el norte, bueno, y así una concentración productiva muy grande en este departamento. Uribe era el gobernador y para, entre comillas, defenderse de los ataques guerrilleros, crea lo que en ese momento se llamó las Convivir, que después se transformaron, fueron los primeros focos de lo que en este momento y anteriormente también, que ahora digamos que mutaron, eso es otro tema, pero que en ese momento se conformaron como las autodefensas o mejor conocidas como los grupos paramilitares. Dentro de este contexto, o sea, Uribe pertenece a una de las familias con mayores posesiones agrícolas de todo Colombia y pertenece también precisamente a esta élite política que ha ejercido históricamente el poder en Colombia. Cuando Uribe ejerce el poder ya como presidente en el año 2002, como para contextualizar un poco y para que se entienda cuál fue el contexto político en el cual Uribe empezó a ejercer su mandato. Durante los años anteriores al 2002 había lo que se llamó una zona de despeje por parte del Estado para iniciar y mantener hasta el punto en que culminaron los diálogos de paz con las FARC, con la guerrilla de las FARC. Después, cuando Uribe empieza a ejercer su mandato en el 2002, ya la zona de despeje no existía y entra el aparato estatal a ejercer la represión más brutal que yo creo que se ha cometido en la historia de todo Colombia. En esa zona de despeje, para ejemplificar un poco, dentro de esa zona de despeje estaba lo que se conoce como la Serranía de la Macarena. En la Serranía de la Macarena hay una fosa común con 2.000 cadáveres, que son 2.000 cadáveres de campesinos, obreros, estudiantes, también guerrilleros, guerrilleras, y es la fosa común más grande que se ha encontrado en la historia de América Latina. 2.000 cadáveres, 2.000 asesinados por parte del ejército y por parte de los paramilitares bajo el gobierno de Uribe. Esto no fue anterior, esta fosa común no era anterior, esta fosa común se creó cuando el ejército y los grupos paramilitares entraron en la zona que era la antigua zona de despeje. Y así, ejemplos como estos terribles hay en todo el país. El nivel de represión, de persecución, de matanzas que han ejercido los paramilitares encabezados por Uribe en su momento y por las grandes oligarquías, por las empresas multinacionales, hay ejemplos terribles en donde se han entrado y se han aniquilado pueblos enteros, veredas enteras, donde se han descuartizado niños, donde me acuerdo, es terrible poner este ejemplo y es terrible contar esto, pero me parece que no, para que se adquiera más o menos la dimensión de qué personaje estamos hablando y de cuáles son el nivel de, no sé si de catalogarlo como maldad, pero el nivel de cinismo que puede tener estos personajes. Me acuerdo de escuchar una madre que narraba cómo en su vereda, que las veredas son los pequeños núcleos urbanos que hay en las zonas rurales en Colombia, así se les llama popularmente, cómo había entrado un escuadrón paramilitar a su vereda y había decapitado a su hijo de 12 años. La madre, esto ya es algo que es abominable desde cualquier punto de vista. Va más allá de que sí, es cierto, se ejerce, es para ejercer una estructura económica, tiene una intencionalidad política, pero fue personas que entraron y decapitaron a un niño de 12 años delante de su madre y delante de su familia.
Esta madre, para añadirle aún más, como para que el escenario sea aún más dantesco y más terrible, llamó a, no me lo estoy inventando, es verdad y es un testimonio real, porque es tan impresionante que se tiende a no creerlo. Terror, sí. La madre llamó a la fiscalía, el organismo encargado de hacer las investigaciones judiciales, llamó a la policía, no vinieron. Su hijo estaba el torso por un lado, la cabeza por el otro, tirado en el campo. Ella con su madre, la abuela del chico, fue a recoger el torso y la cabeza de su hijo para llevarlo a su casa. Esto es Álvaro Uribe. Esto es la estructura paramilitar que él y su clase política, su clase económicamente dominante ejerce en Colombia. Son ejemplos terribles y así como estos hay miles. Se calcula que los asesinatos por motivos políticos llegan a 62.000 personas. O sea, dentro del conflicto interno en Colombia y además de los asesinatos selectivos, de los llamados casos de falsos positivos, se calcula que hay 62.000. El doble, un poco más del doble de lo que fue acá la última dictadura militar. Claro. O sea, son 62.000 muertos, 4 millones de desplazados, el 70% del país por debajo de la línea de pobreza y miseria. El 70% del país. Y como moño, hubo una apertura económica con el libre comercio. Sí, en el mandato de Álvaro Uribe fue el precursor del Tratado de Libre Comercio, que el TLC simplemente es el sometimiento de la economía de un país, como en estos momentos lo es Estados Unidos, contra un país, Colombia, que no tenemos competitividad ni el más mínimo ente. Pero cabe recalcar que la política de Álvaro Uribe, lo que fue el periodo del 2002 al 2010, se destacaron en 3 ejes. Fue que a él lo llamó los 3 huevitos, los llamó a él, que era la cohesión social, la inversión extranjera y la seguridad democrática. La seguridad democrática se basaba en el aplastamiento hacia los grupos subversivos, como en estos casos las FARC, el ELN, donde para poder aplacar esos grupos subversivos, Uribe, de ahí salieron muchos casos más conocidos, como lo dijo el compañero ahorita, de los falsos positivos, que eran ejecuciones extrajudiciales, donde el ejército de Colombia, por medio de un engaño o de ofertas laborales que le daba a los jóvenes de los barrios más marginales y pobres de Colombia, les decían que les tenían una oferta laboral mucho mejor en otro lado, se los llevaban, los disfrazaban de guerrilleros, les ponían un fusil y los hacían pasar ante la sociedad y a la opinión pública como guerrilleros. Esos casos se vinieron a dar en el municipio de Soacha, un municipio en Colombia, donde desaparecieron, creo que fueron más de 200 compañeros, 200 jóvenes. En total los casos de los falsos positivos fueron más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. En ese tiempo el ministro de Defensa es el actual presidente Juan Manuel Santos. Desde esa política de aplacamiento hacia las FARC fue donde ingresa la supuesta inversión extranjera, es donde Álvaro Uribe le entrega a las multinacionales y al capital extranjero todo el país, especialmente a través de la licencia de la explotación aurífera, de lo que tiene que ver con el oro. Y después de eso, pues pasa al plano de la cohesión social, creando que supuestamente los consejos comunales, pero sabemos que eso fue una gran falacia. Uribe dejó el país en 20% más de 20 millones de colombianos viven en la pobreza, 5 millones viven en la indigencia. Entonces no podemos decir que ese señor haya sido el transformador, como supuestamente era la conferencia que se venía a dar aquí en Argentina. Y también cabe recalcar que Uribe es el gestor y el creador ahorita de una escuela de ultraderecha donde aglutina a los políticos más nefastos de derecha de toda Latinoamérica. Por Argentina está Macri, por Ecuador está Lucio Gutiérrez, quien fue el que dio el golpe de Estado el año pasado, trató de dar un intento de golpe de Estado en el Ecuador. Por España está Rajoy y Rodríguez Zapatero. Entonces este señor realmente
es un criminal nefasto. No basta con lo que dijo el compañero ahorita, las implicaciones y las acusaciones que se le han dado de tener los nexos con grupos paramilitares. Ya supongamos un representante de la Cámara, Iván Cepeda, que se ha encargado de denunciarlo públicamente. Y en estos momentos Álvaro Uribe tiene más de 200 procesos en la Cámara de Representantes en Colombia, de los cuales no ha podido salir ningún proceso en contra de él, pues todos los parlamentarios se declaran en contra de poder seguir investigando al presidente, pues saber que es de su propia bancada. O sea, en 15 minutos vimos un poco de historia colombiana y fue bastante terrible. Y como resultado de esto, o sea, que me llevo es un poco, bueno, las políticas neoliberales de Latinoamérica, apoyadas por un montón de países, y después la falta de información de todos estos datos que ustedes lo pueden tener, cualquier persona lo puede tener, los medios masivos no lo dan. Y le agradecemos mucho a los chicos de Motines del Aula que nos prestaron las imágenes del escrache a Uribe o sea, ya lo dimos como sabido, pero Uribe vino acá a Buenos Aires a dar una conferencia cual profesor del neoliberalismo. ¿Se acuerdan de con quién lo estaba haciendo a esa conferencia? ¿Quién lo invitó y demás? Esa conferencia la creaba la Won Lata, ¿sí? La Won Lata, que es una subsidiaria de Walt Disney y era patrocinada por el mismo gobierno de la ciudad. Como todos nos pudimos enterar, un día antes del evento salió a la luz pública una supuesta bomba, donde ya después la Policía Federal aclara que fue un artefacto explosivo. Nosotros sabemos cómo son las artimañas de ese señor, pues precisamente en Colombia hace 2 meses se viene dando una polarización muy tremenda en el país, en disputa él con el presidente ahorita de Colombia, Juan Manuel Santos, con antiguamente su exministro de Defensa, en el cual podemos aclarar que es una política de desestabilización. Pues en el gobierno de Álvaro Uribe las políticas diplomáticas con la hermana República Bolivariana de Venezuela las tenía él rotas, también como las relaciones comerciales. Este señor de Juan Manuel Santos llegó, las arregló, y hemos visto que ha tenido un discurso más como de integración latinoamericana, el discurso que dio en la Cumbre de las Américas, de la integración de Cuba al bloque de la Cumbre de las Américas, lo que es con el bloqueo económico. Pero realmente la estrategia del imperio necesita un presidente un presidente que desestabilice la región aquí con todos los gobiernos progresistas y socialistas que se han venido dando en esos últimos 10 años en Latinoamérica. Claro, no es casualidad. Así que, sí. Yo quería agregar un aspecto, y es que ahora que tocas el tema de los medios masivos de comunicación y de cómo se crea, y como dijo acá el compañero Wilmar, el cerco mediático para que precisamente esta información y crear, digamos, un núcleo crítico que permita la introducción de las políticas represivas hacia el pueblo colombiano. Y con respecto a eso, a nosotros nos parece extremadamente preocupante los hechos que se sucedieron después de la jornada que nosotros organizamos. Un diario, El Espectador, que es uno de los diarios de mayor envergadura de todo el país, en Colombia, sacó unas declaraciones que a nosotros nos preocupan demasiado, y es que, parafraseando el texto del Espectador, decía que la inteligencia que se estaba encargada de investigar el supuesto aparato explosivo estaba vinculando a la organización de la jornada de movilización con esto. Son declaraciones de total irresponsabilidad. Claro. Y nosotros, como organizadores, negamos categóricamente cualquier nexo que es totalmente falaz y totalmente falso que se pueda tener, y hasta entraría en duda la propia realidad de la bomba. Claro. Y además de esto, que fueron noticias e informaciones replicadas también por medios argentinos. Claro. Después salió una nota que hablaba del narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla,
que hacía todo un decantamiento de toda la estructura mafiosa, que es absolutamente preocupante y que nosotros la denunciamos y la venimos denunciando desde hace tiempos, que también es la propia estructura paramilitar y mafiosa que mantuvo y mantiene en el poder a la oligarquía colombiana, y ponen una foto de la movilización del miércoles. ¿Qué grado de irresponsabilidad se puede tener? O sea, no entiendo bajo qué aspecto puede ligarse esto con la realidad. Y esto es claro, existe una intencionalidad política. Existe una intencionalidad política de la estigmatización y de reproducir la estigmatización histórica contra los movimientos populares y contra los luchadores sociales en Colombia y en todo el continente. Es absolutamente preocupante y nosotros responsabilizamos a las personas y a los medios que, reproduciendo esta información falsa y falaz, ponen en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Porque yo creo que es esto, no se comprende los medios masivos, cierta parte de la opinión pública, no comprenden el riesgo que significa esto. Una declaración como esta pone en riesgo a los compañeros, pone en riesgo a las compañeras. Y esto que quede bien sentado y damos el puntapié acá. Nosotros responsabilizamos directamente por cualquier atropello en contra nuestra, sea legal, físico, psicológico o de cualquier índole. Y ese era el agregado. Quedó bien claro y aparte hubo circulando un comunicado en los medios masivos, en los medios alternativos de comunicación sobre esto. No había ninguna bomba, no tenemos nada que ver con esto, no nos responsabilicen de nada. Lo que los chicos querían hacer y las chicas colombianas acá y mucha gente de Argentina era repudiar a este hombre que lo han traído desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como una eminencia en algo. Lo único que es una eminencia del terror, de la mafia narcotraficante y de la gente más despreciable que se puede ver en el mundo. Chicos, muchas gracias por venir. Siempre es bueno tener una mirada crítica de las cosas. A ustedes muchas gracias por la invitación y también queremos darles todo el agradecimiento a todas las organizaciones argentinas que nos estuvieron apoyando ese día en la movilización y el repudio contra este nefasto señor que es para todos los pueblos latinoamericanos. Una cosita cortita, más información sobre la situación de derechos humanos en Colombia, ¿puedo conseguir este libro y en dónde? Bueno, pues este libro es el cuarto informe de la Delegación Austariana de Verificación sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia, aunque bueno, ya salió el quinto informe, pero en este informe es donde aparece lo que es el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Y pues uno leyendo aquí uno puede decir, las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han sido cometidas con impunidad por la fuerza pública contra campesinos, indígenas, afrocolombianos en municipios del norte del Cauca, en sitios como La María, Santullán, municipios de Colombia. Este informe nos da un reflejo donde nos dice que más del 90% de los crímenes cometidos contra la población civil en Colombia han sido cometidos por fuerzas del Estado y aliados muchas veces con los paramilitares, y el 10% por fuerzas subversivas como lo que es las FARC, el ELN. Es terrible leer esos, ojalá esto pudiera salir a la opinión pública, pero lastimosamente no lo es. Bueno, vamos a seguir luchando, difundiendo las cosas, aunque sea desde estos humildes lugares, pero bueno, que empiece a correr la voz. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Y seguimos en el bondi informativo. A ver, Patotita me está diciendo algo de atrás, ¿qué? Ah, bien, gracias a los chicos de nuevo de Motir en el Aula que estuvieron en el Scratch. Vamos a ver imágenes sobre eso. Recuerden los masacres y sería de explotación. Todo el pueblo sigue lucha contra Uribe el dictador. Todo el pueblo sigue lucha contra Uribe el dictador. No pudo el imperialista ni el film paramilitar. No pudo el imperialista ni el film paramilitar. Porque el pueblo colombiano no lo puede acabar. No lo pueden acabar. No lo pueden acabar. No pudo el imperialista
Ni el vil paramilitar no pudo el imperialista, ni el vil paramilitar. Y es que el pueblo colombiano no lo puede acabar. Y es que el pueblo colombiano no lo puede acabar. Y es que el pueblo colombiano no lo puede acabar. Bueno, el día de hoy llegó a Álvaro Uribe Vélez a la UAM latinoamericana, que lo trae supuestamente para que informe a la derecha argentina lo bien que le está yendo a Colombia. Entonces, varios colectivos de colombianos, la Asamblea Latinoamericana, Tinto Mati Resistencia, después la Marcha Patriótica versión argentina, después también algunos parches de colombianos, nos reunimos para hacer repudio, digamos, a este hecho, informando que todo lo que ha pasado ha sido lo contrario. En realidad, durante el gobierno de Uribe, lo que hubo fue un desangramiento de la población colombiana, un aumento de la guerra, un aumento del desplazamiento forzado y de las muertes de civiles, justificando una guerra que lleva muchísimos años en Colombia y que nunca va a ser solucionada con más guerra. Entonces el discurso que impuso durante todo este tiempo fue llevar a más ejército apoyado por Estados Unidos, poniendo bases militares, y todo lo que hizo fue recrudecer el conflicto social y político de Colombia. Entonces básicamente lo que venimos a hacer es eso, a repudiar el hecho de que esté gente, digamos, alabando ese proceso, siendo que ha sido totalmente perjudicial tanto para Colombia como para Latinoamérica, porque el hecho de que haya bases militares en Colombia perjudica un montón de procesos que pueden llegar a desarrollarse en Latinoamérica. Conocer, apoyarlo de la... Con respecto a la violación a los derechos humanos que hay en Colombia. Y la violación de derechos humanos, por acá te tengo un montón de números, a ver. Más de 5 millones de desplazados internos, 62.000 desplazados y más de 3.000 casos de civiles asesinados por el ejército. Esto, además de toda una parapolítica insertada, digamos, en el gobierno, que supuestamente se hicieron políticas para hacer, procesos de desarme, que lo que hicieron fue todo lo contrario, crear un montón de grupos, digamos, civiles que se encargan de hacer lo que llaman limpieza social y recrudecer muchísimo más el proceso, digamos, de desigualdad y injusticia en Colombia. ¿Y qué relación tiene Uribe con estos grupos que hacen bien? Y es muy estrecha porque Uribe fue el que impulsó todo el desarme del cuerpo paramilitar, y la realidad es que, por ejemplo, el papá de Uribe fue uno de los que impulsó este ejército paramilitar para salvar a los terratenientes de la ofensiva guerrillera. ¿Quién quiere que se nos muestre? Todos aquí. ¿Quién quiere que se nos muestre? Todos aquí. ¿Quién quiere que se nos muestre? Todos aquí. ¿Quién quiere que se nos muestre? ¡Ah, sí ve! ¡Todo limpio y ordenado! Gracias a la seguridad democrática. ¡Todo limpio y ordenado! Gracias a la seguridad democrática. Todo limpio y ordenado, gracias a la seguridad democrática. Todo limpio y ordenado, gracias a la seguridad democrática. Todo limpio y ordenado, gracias a la seguridad democrática. Todo limpio y ordenado, gracias a la seguridad democrática. Todo limpio y ordenado, gracias a la seguridad.
La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Porque te chintiru qué, te chintiru un árbol, te chintiru ro, te chintiru un árbol, te chintiru qué, te chintiru un árbol, no le importa nada y tiro árbol. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Porque te chintiru qué, te chintiru un árbol, te chintiru ro, te chintiru un árbol, te chintiru qué, te chintiru un árbol, va para adelante y tiro árbol, te chintiru. Esta canción es para que se entere la gente, no quiso Techin con lo que nos pertenece, violó la ley de bosque y el OPDS, no cumple con su rol, dice que no le compete. Esta canción es para que se entere la gente, no quiso Techin con lo que nos pertenece, violó la ley de bosque y el OPDS, no cumple con su rol, dice que no le compete. El humedal filtra contaminación, da bocha de oxígeno, es muy bueno, déjelo, déjelo. El humedal filtra contaminación, da bocha de oxígeno, es muy bueno, déjelo, déjelo. Techinturo. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. ¿Por qué? Porque te chintiru qué, te chintiru un árbol, te chintiru ro, te chintiru un árbol, te chintiru qué, te chintiru un árbol, no le importa nada y tiro árbol. Me encanta ir a la caminata, yo no le temo a la oscuridad, a la selva marginal. Techin la quiere llenar de cemento, shopping, edificio y oficina, selva natural, así que se vaya con su invento, que se vaya bien lejito, tierra a la selva marginal. Techin la quiere llenar de cemento, shopping, edificio y oficina, selva natural, así que se vaya con su invento, que se vaya bien lejito, tierra adentro. Techin tiro qué, Techin tiro un árbol, Techin tiro ro, Techin tiro un árbol, Techin tiro qué, Techin tiro un árbol, no le importa nada y tiro árbol. Somos vecinos unidos de corazón que defendemos el río. Somos vecinos unidos de corazón que defendemos el río. Techintú. Paremos esto rápido. Dame látigo. Paremos esto rápido. Dame látigo. Rápido, rápido. Látigo, látigo. Rápido, rápido. Látigo, látigo. Techintú. Techintiru qué, Techintiru un árbol, Techintiru ro, Techintiru un árbol, Techintiru qué, Techintiru un árbol, no le importa nada y tiro árbol. Techintiru. Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui baratinado. O que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui esperando uma mina. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tô fazendo aí parado. Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui baratinado. O que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui esperando uma mina. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ay, salía en la tele. Bueno, vamos al segundo informe del Bondi Informativo, estamos acá, del Bondi Informativo. Vamos a ver la conferencia de prensa que se realizó el lunes
por el tema de Ledesma. Recuerden que Blaquier, el dueño de Ledesma, ahora es denunciado y va a ir a juicio por delitos de lesa humanidad. Y mientras mientras investigaban ahí en su oficina, encontraron como una lista negra donde había mucha gente que había participado en el 2005, si recuerdo bien, en el 2005, de una movilización por el apagón, que es una movilización que se hace todos los años recordando los desaparecidos del ingenio Ledesma, de Ledesma ahí en Jujuy. Y bueno, todos los que habían participado en esa movilización estaban en una listita negra de este señor Blaquier. En la conferencia de prensa estuvo hablando Rafael Vargas, que es del sindicato de azucareros, y Foodbank, que es del grupo ex detenidos desaparecidos. Así que vamos a ver la conferencia de prensa y ahí nos vamos a informar un poco más. Cuando no hay zafra, vive en los sótanos de la sala, como le llaman a la casa de los patrones, y es el diablo, y el dueño del ingenio, en este momento los Blaquier, tienen que alimentarlo con sangre humana. Es un pacto con el diablo para tener buenas cosechas. El familiar justamente es como la personificación más terrorífica de lo que es el poder de la estructura del ingenio, de lo que significa la fábrica, ¿no? La fábrica como símbolo más absoluto del poder de la plantación en su conjunto, ¿no? O sea, no es casual que el familiar viva en la fábrica. Tiene algo que ver la empresa, porque como todo lo que desaparecen es de la empresa Ledesma nomás. Esto del familiar viene muy de atrás, o sea, no lo podemos asociar a esta etapa de las dudas. Hijos, desde la época del trabajo obligatorio, por ejemplo, vos no te podías enfermar en un ingenio, no podías quedarte en la cama porque te tumbó una gripe por el trabajo al aire libre. Te sacaban a rebencazos y el trabajo era obligatorio. A la madrugada, antes del amanecer, tenías que salir a hacer tu parte de cosecha, tu tarea, había que cumplirla. Y si no te ibas, así iban quedando en los cañaverales los muertos también. Si Pedro Blaquier tiene un problema de salud, que fue llamado a indagatoria, que se trate acá en la República Argentina. Y si tiene que ser procesado, que se trate en el servicio médico, el servicio penitenciario. Se tienen que terminar de una vez por todas los privilegios que todavía algunos siguen sosteniendo porque son dueños del poder económico. Pedro Blaquier, el juez, convoque a Pedro Blaquier al país y que sea indagado y procesado por los crímenes que cometió durante la dictadura. El tema de los espionajes que se da en Jujuy, que se da en Capital, que se está dando en la provincia de Buenos Aires, en gran parte del país, contra todos aquellos que se organizan. Y ahí, de parte de todos los organismos de derechos humanos que estamos acá presentes, la exigencia que se termine con esta costumbre de seguir espiando, que no significa otra cosa que seguir recolectando los datos de aquellos que en este país se juntan, se organizan para defender sus derechos, para después procesarlos. Y junto con esto queremos denunciar que los compañeros de los sindicatos azucareros en Jujuy están siendo perseguidos en la provincia y queremos ser claros. No vamos a aceptar ningún, podríamos decir, cambio de figuritas. No cambiamos a Blaquier por los compañeros. Desaparecía alguien. Y no era el más inútil, el más indiferente, era el más lúcido, el medio líder. Detrás de cada muerto que queda en los cañaverales hubo, si no un militante, al menos un rebelde. Hubo alguien que alguna vez habló, que alguna vez reclamó. Creo yo que para hacer trabajar al indio así silenciosamente y sin tiempo, y que no cobran mucho, había que amenazarlos con que había un demonio, con que había un diablo, y ese era el familiar. Hay mucha gente que decía, bueno, el familiar se tiene que comer a alguien para que la cosecha sea buena, y el patrón gane y también los trabajadores ganen.
Cuando la gente estaba en los ingenios, prácticamente lo único que poseían, lo único que era de ellos, eran sus cuerpos. Y toda esta imagen del canibalismo te da idea del terror que tenía la gente de perder lo único que les quedaba, que eran sus propios cuerpos, de ser devorados por esta maquinaria infernal del ingenio. Esta imagen tan fuerte del familiar tiene un contenido en cierta forma crítico e impugnador de lo que eran las condiciones de trabajo en el ingenio. Porque justamente nos está diciendo que para la gente había algo muy demoníaco, muy negativo, muy maligno, ligado al hecho de producir azúcar. El Ministerio de Trabajo no es tan imparcial como parece, y desde allá vemos que hoy no cuenta con la dictadura, pero cuenta con fuera de convenio que están trabajando dentro de la empresa y que tratan de adoctrinar a los trabajadores de la misma forma en que lo hacían anteriormente. Hoy nosotros vemos que nosotros los denunciamos, les hacemos nota y absolutamente no encaminan nada cuando denunciamos que los compañeros los maltratan, cuando aducen respetar los derechos del trabajador, cuando tienen la mínima oportunidad los echan. Entonces nosotros venimos trabajando en ese sentido para poder denunciarlos y hacerles entender que deben de cesar con ese tipo de prácticas porque no está bien, no corresponde, ya no puede existir. Ahora, expectativa por el salario, nosotros le hemos presentado un petitorio en todo este tiempo de 5.000 pesos para la primera categoría, estamos exigiendo condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo de la empresa Ledesma son las peores de toda la provincia. El gremio que teníamos siempre nos negociaba salario tras salario, tras salario, tras salario. Entonces las condiciones de trabajo siempre han quedado postergadas y lo han negociado por la nada. Entonces ese tipo de gremio hoy ya no funciona porque no habían asambleas, porque no había consulta a la gente, porque había un cuerpo delegado que era un club de amigos. Entonces nosotros hemos cambiado todo eso. Trabajamos con asamblea, le consultamos a la gente, hacemos reuniones, recolectamos todas las necesidades que ellos tienen para poder volcárselas, en el Ministerio de Trabajo. Y esa es la forma en que venimos trabajando y esa creemos que es la forma más transparente de que el compañero se sienta representado, comprometido dentro de esa participación que tiene que tener. Y nosotros creemos y tenemos mucha expectativa porque el daño que hoy le están haciendo a todo el campo a través de este cuarto turno va a quedar para hablar muchísimo, porque la gente está dispuesta a pararse, así que nosotros estamos dispuestos a plantarnos y parar todo el tiempo que sea necesario. Desde ya esto va a depender de las expectativas que tenga la empresa de seguir haciéndole daño al bolsillo de la gente. Así que nosotros desde el gremio anhelamos que de una buena vez la justicia trabaje en la Argentina. Cuando Carolina habla de que nosotros hemos recuperado el gremio, hemos sido de alguna forma presos de todo el sistema que tiene Ledesma para poder garantizar sus recursos y sus ingresos. Y en eso también juegan, como lo hace a nivel regional, en el poder económico, lo que es la justicia, los distintos poderes. También se aseguraba que la gente, dentro de lo que es la clase trabajadora, se mantenga siempre por debajo de sus expectativas y sus necesidades. Nosotros, gracias a Dios, en conciencia de lo que viene pasando alrededor del resto de los gremios, hemos podido trabajar con la gente y demostrarle que Ledesma nos ha venido mintiendo desde hace muchísimo tiempo, de que la crisis no la pasa casualmente la empresa, sino nosotros los compañeros, que ese crecimiento exponencial que ha tenido la empresa no es gracias a la crisis que ellos aducen, sino más bien al bolsillo y al sacrificio de la gente que durante años se ha venido sacrificando para tener un mejor ingreso, y quien siempre ha tenido el mejor ingreso ha sido la empresa Ledesma. Nosotros yo he sido testigo de cómo la gendarmería, la policía, el poder judicial se abastece dentro de las instalaciones de la empresa. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones de cómo están las cosas allá en Jujuy. Nosotros vemos y queremos traer a la memoria a los compañeros Weiss, Garnica, Patrignani, Vargas, tantas otras personas que han creído en un gremio mejor, en un futuro mejor, en una sociedad y en una clase trabajadora mejor, y por haber anhelado eso han sido muchos despedidos, muchos perseguidos, desaparecidos y asesinados. Y es realmente indignante
para nosotros ver que tengamos que suplicarle a la justicia que trabaje. Así que nosotros desde allá también repudiamos el trabajo de espionaje que se viene haciendo hacia todos los referentes sociales y hacia seguramente nosotros, los representantes de los trabajadores. Los repudiamos porque nos da la sensación de que hacen lo que quieren y se manejan como quieren, y eso se tiene que terminar de una buena vez. Y nosotros desde el gremio, hoy que lo estamos viviendo y hoy que la empresa nos está implementando un sistema del cual mañana tenemos una reunión acá en Paritaria, le vamos a decir no a ese cuarto turno que significa para ellos guardarse mucha plata en el bolsillo a costillas del trabajador. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no le tenemos miedo al EDEMA, no le tenemos miedo a la QUIEL, y vamos a seguir dentro de una central que a nosotros nos ha demostrado que bandera todos los derechos de los trabajadores y que nos ha contenido desde el arranque. Muchísimas gracias. En el año 45 se organiza por primera vez acá, con una rebelión tremenda de los aborígenes, se organiza el primer sindicato. Pero los sucesivos golpes de Estado iban destruyendo esto. 45 días de huelga. Y nosotros cocinábamos ahí del ingenio, la lechería del, ¿cómo se llama? Del ingenio también. Panadería del ingenio, todos hemos agarrado. Y éramos 7.000 ahí. 7.000. Sí. Y sí, esa vez la indiada le comió los animales porque ellos tenían los almacenes con todo, las proveedurías enormes, incluso carnicerías y todo, o sea, sectores donde tenían animales que iban carneando, o sea, le comieron todo. El tiempo de Perón, ¿no? Y había gente, ¿sabes? No dormía la gente. Y hace la guardia por ahí, y los gendarmes por ahí, vuelteando por la vuelta a casa al patrón Costa. Y todo el obrero, con machete, escopeta. Año 49, que es la gran rebelión, que le asaltan los almacenes, traen gendarmería que no se va nunca más, o sea, reprimen a tiros. El tema de los milicos aparece muy fuerte y que también aparece asociado a los ingenios, donde no es casual que alguna gente describa al familiar como apareciendo con ropa de milico, ¿no? De gendarme, policía, porque en muchos casos en que había huelgas o que había disturbios en los ingenios, se mandaba gendarmería o el ejército. Pero la gendarmería no está en la frontera acá, cuidando la frontera, está dentro del ingenio de Ledesma, ahí tienen un destacamento. En el directorio de estas grandes empresas siempre hay un militar de alta jerarquía. Aquí desde el año 68, cuando fue el gobierno de Onganía, después que se fue Onganía, el brigadier, ¿cómo se llama? Adolfo Teodoro Álvarez, el brigadier Álvarez, que pertenecía a la Junta de Gobierno de Onganía, en el año 60 y pico, pasó a ser jefe de relaciones humanas del ingenio Ledesma. Después vino toda el espionaje, la delación, la entrega. Ellos pusieron 40 vehículos al servicio de la represión. A mi marido lo llevaron en un vehículo del ingenio Ledesma.
esta mañana pudimos presenciar y también participar, ¿no?, de lo que fue el momento más tenso de la jornada, cuando llegaron este grupo de posibles mineros. Pero nos quedó un gran interrogante, ¿no? Yo nunca había visto mineros con machetes, con tijera de podar y horquillas. Y realmente se pudo ver cómo el pueblo es un pueblo que actúa por convicción. Y por eso conseguimos que prevaleciera la razón del pueblo, dieran media vuelta y se fueran. Esta no es una lucha solo de Famatina o de La Rioja, sino de varias provincias, sobre todo las provincias andinas. En el bondo informativo, esta es la columna de artículo 14 VIP. Hoy vamos a estar hablando de dos actividades que se tuvieron lugar este miércoles. Por un lado vamos a hablar de una manifestación que hicieron frente a la sede de la Comuna 13, la gente que lleva adelante el comedor el gomero de Barrancas de Belgrano. Y bueno, también después vamos a hablar un poco de eso más tarde, y también nos va a contar Daniel, que está acá al lado mío, que él participa del Centro de Integración Monteagudo. Bueno, ¿qué es Nunca es Tarde? Que es, acá tengo un ejemplar, bueno, hay otro, él nos va a estar comentando de qué se trata esta publicación y de qué se trata el Centro de Integración también. Y bueno, Daniel es un compañero que también se sumó a participar del programa y nos va a traer novedades cada tanto de lo que viene sucediendo en el centro. Ahora vamos a ver un video que se hizo el miércoles durante el festival en la Sala Alberdi, ahí en el Centro Cultural San Martín, un festival que es por la resistencia de este espacio autogestionado, que tiene un desalojo que tienen que resistir ahora, que se dio, digamos que se cayó un amparo judicial que los venía protegiendo. Vemos el video y después seguimos con Daniel, que nos va a contar de la publicación. Resiste.
Justicia y cierra la sala a principios del mismo año. Las autoridades municipales quieren destruir uno de nuestros íconos culturales, porque a través del Banco Interamericano de Desarrollo han recibido capitales extranjeros con intereses que los obligan a refuncionalizar todo el Centro Cultural San Martín, para dar prioridad al sector privado que claramente invirtió en este edificio, olvidándose que espacios como este no fueron hechos para dar ganancia, sino para fomentar el teatro y la cultura libre e independiente y formar artistas de manera gratuita. El gobierno no quiere una sala de teatro, el gobierno quiere un lugar para alquilar a las empresas privadas. Se trata de mercantilizar la cultura, de vaciar y privatizar los espacios públicos. Mauricio Macri y sus funcionarios, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y la directora general y la directora general del Centro Cultural, que se llama Gabriela Ricardes, quieren profundizar sus políticas neoliberales día tras día, intentando desalojarnos a nosotros, a la Sala Alberdi, poniendo un bar en la plaza de entrada, enrejando el centro cultural, custodiándonos con cámaras y patobicas que controlan la entrada y la salida, y usando las instalaciones del edificio para fiestas y eventos de empresas privadas. Esto es así, chicos, el centro cultural tiene patobicas las 24 horas por esta toma, ¿entienden eso? Patobicas tiene. Además de todo esto, consiguió que la misma jueza que había dado su sentencia a nuestro favor dictamine ahora, a través de un procedimiento irregular y unilateral, que la sala debe trasladarse a otro lugar en el plazo de 20 días. El lugar que el gobierno propone como reemplazo es el mismo que en la causa había sido rechazado por ella misma. La misma jueza agarra el mismo lugar y dice ahora que sí. No sé qué hubo ahí en el medio que hizo que cambie de parecer la jueza. Hasta que el hombre se quiera matar, y porque un estómago vacío que cocina oprimido la comida del rico, un mar que no tiene más sal, una maratón que no tiene final, cansado de querer privatizar a la Sala Alberdi y no poder jamás. Nosotros nos juntamos, apretamos los dientes, aglomeramos en corrientes y la defendemos. Hay que movilizar a la Sala Alberdi hasta que el hombre se quiera matar. Hay que movilizar a la Sala Alberdi para que mañana pasará. Yo también soy artista como ustedes y quisiera estar detrás de esos personajes de cada uno. Me muero por estar detrás de esos personajes. Yo allá en mi ciudad natal, 800 kilómetros, bailo en una murga y también sé lo que es estar, y también sé lo que es sentir y lo que es hacerle sentir a los demás la alegría nuestra, comentando eso que es el arte y la libertad. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un nieto que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, que estás en la colina. Esta dice así, pero ustedes no se quieren ir. Mis amigos ya se fueron, casi todos. Los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. Pueblo mío, que estás en la colina. Vamos todos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, pero será lo que será. Pueblo mío, te dejo la alegría. Pues fuera fuente de mi amor primero. Amores te lo prometo, cuando y cómo no sé. Solo sé que de aquí no me moveré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Después de la decisión
de mi pueblo llorará. Por las noches mi guitarra dulcemente sonará y una piba que es artista llorará. Gracias, chicos. Gracias por permitirme estar en mi casa. Hoy en día el gobierno de la ciudad quiere reubicar a la Sala Alberdi en el espacio Los Andes, reduciendo la cantidad de talleres a 11 sin brindar espectáculos. Los Andes, vamos a hablar un poquito previamente de qué si se parece a la Sala Alberdi, que la conoce podrá decir mejor. Primero, Las Andes no cuenta con entrada propia, ya que se ubica en un predio privado donde hay edificios de vivienda, como un consorcio. El espacio está designado para la carrera de escenografía del EMAD, quienes de por sí piden otro edificio, ya que el espacio físico no alcanza. Por eso hoy en día el EMAD está en asamblea permanente, por la misma problemática. Tiene capacidad para 100 espectadores, mientras que la Sala Alberdi cuenta con capacidad para 250 personas. Se encuentra en Leiva 4249, Chacarita, alejado del microcentro y de las demás instituciones de la DGA. Los estudiantes que tomamos esta sala decidimos recuperarla como espacio abierto a toda la comunidad, de formación artística y producción cultural, y sosteniendo esta toma a través de la autogestión. Cumplimos con lo que el Estado debería garantizar, pero se empeña en destruir. O sea que hace casi 2 años que nosotros tenemos un espacio abierto en el cual tranquilamente hubiésemos encontrado una faja gigante de clausurado, donde dirían que hay remodelaciones, y así cerraron todo el Centro Cultural San Martín. Es por eso que esta lucha es justa y es necesaria, porque se fundamenta en la construcción de 1 año y 9 meses de trabajo, y sobre todo porque no es nuestra, sino que es la lucha de todos, la lucha por lo público, la lucha por el derecho de que todos los ciudadanos tenemos a acceder a una cultura libre. Por eso exigimos ni desalojo ni traslado de la Sala Alberdi del Centro Cultural, que se vayan los Patoa de Lombardi y Ricarde, que reconozcan a quienes autogestionamos la sala como tutores del espacio, no como ocupas, ya que somos actualmente los protectores de su integridad física y los garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística. No a la privatización de la cultura, no a la mercantilización del arte. Gracias a todos, loco, por estar. Bueno, estábamos mirando el material del miércoles de la Sala Alberdi. Estábamos acá con Daniel, un compañero del Centro de Integración Monteagudo, que también está empezando a participar en este programa, y trajo unos ejemplares de Nunca es tarde, el número 3. ¿Qué es este material que trajiste? Daniel, contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Bueno, la revista, como la están viendo, es el número 3 y estamos festejando el primer año de la ONG Proyecto 7 a cargo del Centro de Integración. El Centro de Integración es para gente en situación de calle, y tanto yo como las 120 personas que convivimos en ese lugar hemos estado viviendo por años en la calle por diversas situaciones, ¿no? Y como parte de la política de integración, tenemos talleres en el cual armamos esta revista desde la número 1. Y bueno, para nosotros es todo un desafío. Estamos muy contentos. La revista la hacemos íntegramente nosotros, la escribimos, la diseñamos y la pensamos. Y el 9 de junio hacemos una peña
El 9 de junio, sábado, hacemos una peña para recaudar fondos para poder pagar la impresión de la revista, ya que es de tirada gratuita y cuando nosotros la distribuimos entre la gente en la calle, pedimos una colaboración, pero en realidad lo que se recauda en la peña es para pagar el valor de impresión de esta revista. Me comentabas recién fuera del aire que el centro de integración tiene una serie de talleres que la idea es como reinsertar a la gente, digamos, que sacarla de la situación de calle, ¿no? Y esto es lo que diferencia un poco al Monteagudo de lo que son generalmente los paradores, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nada que ver con los paradores ni con algunos hogares conocidos. En realidad los paradores son lugares de tránsito, por supuesto que para nada agradables, incluso son lugares donde no somos bien tratados. Y en este hogar, que es único en el mundo por su característica de autogestión de parte de los que lo integramos, donde todo lo que pase en el centro de integración se decide en asamblea. Entonces hay toda una política para integrarnos a la sociedad nuevamente. Como parte de esas políticas hay talleres de formación, como por ejemplo pintura y dibujo, periodismo, serigrafía, calzado. Entonces están los talleres de formación laboral, donde en un año de gestión el 30% de la población se ha integrado laboralmente a la sociedad, donde han podido alquilar algo y salir del hogar y volver a hacer una vida lo más normal posible. Como parte de esto están los talleres de formación laboral y después están los talleres como de periodismo, de escritura, con los cuales nos ayudan para hacer la revista. Y bueno, es toda una política de la ONG Proyecto 7 para que nosotros, gente en situación de calle, que vamos a ese lugar en busca de ayuda, en busca de un lugar tranquilo, donde no nos echen a la calle a las 7 de la mañana y tengamos que volver después a la tarde con terribles colas para conseguir una cama, sino que es un hogar, como popularmente se lo conoce, Hogar Monteagudo. Bueno, le agradecemos a Daniel, él va a seguir viniendo todos los sábados a formar parte del programa y bueno, a medida que vayan habiendo novedades del centro de integración, también cuando salga el número 4 y así sucesivamente, va a estar acompañándonos también de este lado de la cámara. Y ahora vamos a pasar a otro tema y a cerrar esta columna comentando algo que tiene que ver también con la situación de calle y también con organizaciones sociales que tratan de, en primer lugar, de hacer visible este problema y en segundo lugar también de por lo menos en una instancia tratar de generar cierta integración. Esta es una instancia, bueno, es un comedor, es distinto a lo que plantea el Centro de Integración Monteagudo, pero este es un comedor que viene funcionando desde el 2002 ahí en Barrancas de Belgrano y que este año hace un par de años también empezaron a hacer taller escolar, talleres de arte para chicos, apoyo escolar y bueno, estas dos actividades en particular las venían haciendo en un espacio que les cedían algunas organizaciones sociales, que es la que lo vienen haciendo de forma voluntaria, pero este espacio se lo van a quitar este mes
y necesitan un lugar urgentemente para poder hacer estas dos actividades, el apoyo escolar y el taller para chicos. Bueno, pónganse a pensar que ahora vienen las temperaturas frías, no da que estén los chicos, desde ya que no da que en ningún momento haya chicos en la calle por la pobreza estructural que es ya endémica del sistema bajo el cual vivimos. Pero bueno, si en la medida que es posible que hay gente que quiere darle apoyo escolar o un taller de arte, estaría bueno que puedan seguir haciéndolo en un lugar que no sea la intemperie. Y bueno, estaban reclamándole a la Junta Comunal de la Comuna 13 si les podían ceder durante 2 horas por día, 3 días a la semana, y después de las 7 de la tarde, un espacio en la biblioteca La Reina Batata, que está en Pampa y 11 de septiembre, ahí sobre la misma plaza, a 2 cuadras de donde funciona el comedor. Y esta biblioteca está abierta de 10 a 5 de la tarde, una cosa así, y después la cierran. Entonces, ellos le piden, bueno, que a partir de las 7 se las cedan 2 horas, así se pueden hacer estas 2 actividades. La Junta Comunal no respondió. Este miércoles fue un acto que se hizo para darle visibilidad al problema pero no es que fueron a pedirlo el miércoles recién, sino que bueno, a raíz de la dilación por parte de la Junta Comunal, que no daba respuestas, se hizo público este reclamo y ya en un tono de protesta, en un tono enérgico. Y bueno, también ese mismo día, si bien el tema central era esto, porque son los espacios que corren peligro de que dejen de funcionar, ya sea el apoyo escolar y el taller de arte para chicos, ese día además también se hizo la entrega anual de las frazadas que abrazan, que son unas frazadas que los estudiantes de los primeros 3 años de la carrera de diseño gráfico de FADU, de la UBA, diseño textil, la cátedra Volkovics, bueno, todos los años intervienen unas frazadas y las donan a la gente del comedor de Barrancas. Bueno, este miércoles, aparte de hacerle este escrache a la Junta Comunal de la Comuna 13, que está al igual que todas las juntas comunales, está presidida por el PRO y con mayoría del PRO. Aparte de hacer este escrache, se hizo entrega de estas frazadas. Bueno, cerramos la columna por este sábado, nos vemos la semana que viene y bueno, le damos las gracias una vez más a Daniel por estar acá con nosotros. Y continuamos con el bondi, sigue el bondi, Lanzamiento del Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Periodistas y comunicadores, o comunicadores y periodistas, y no nos proponemos interpretar el mundo, nos proponemos transformarlo. Generar una nueva agenda distinta a la oficial, apuntando a democratizar la palabra. Pensábamos que los pasos que había que dar tenían que tender siempre hacia confluir. www.rnma.org.ar Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria, y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Por un país justo, soberano y sostenible. Distribución de la riqueza. Libertad y democracia sindical. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Igualdad de géneros. Soberanía sobre nuestros cuerpos.
educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Formar la educación pública es defenderla. Tierra, vivienda y salud, grandes deudas de la democracia. Por territorio, justicia y autodeterminación. Nuevos desafíos para los medios comunitarios y populares. Nuestra América unida. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. contactanos a elcorreodelacompa@gmail.com.